Buenas noches, bienvenidos a este último acto del ciclo Diálogos en el patio de la Casa Hermandad. Quiero aprovechar este momento para dar las gracias a nuestro delegado de formación, que es el que lo ha organizado, y a las personas que van a participar esta noche en esta mesa redonda, que va a estar abierta a la intervención de las personas que nos acompañáis también, y en la que va a estar Pedro Rodríguez Villa, es presidente de la Hermandad Matriz de Almonte, con muchos caminos y muchos traslados en el haber, y junto a él Amparo Espinosa, que fue delegada de Juventud de la Hermandad Matriz, persona también muy involucrada en este rito desde hace muchos años. Dolores Muñoz Villa también es directiva, es compañera de la Hermandad Matriz durante 2 legislaturas, si no recuerdo mal, y junto a ellos Antonio y José Manuel Peña, herederos de una larga tradición rociera. El audiovisual con el que vamos a empezar el acto es de tu padre, de su abuelo, y bueno, nos va a dar pie un poco a situarnos en donde nos queremos situar en esta mesa redonda. Así que sin más dilación vamos a ver el audiovisual. También está con nosotros José Manuel, también directivo de la Hermandad Matriz, José Manuel Pérez Martínez, con muchos pregones, con muchos traslados también en su haber, y bueno, entre todos nos van a situar un poco en esta experiencia que tenemos ya también a la vuelta de la esquina. Así que cuando quiera Antonio o Vicente o quien le tenga que dar botón, vamos a arrancar. Venga, gracias. Cuando pasen 7 años, ¿quién te volverá a ver? ¿Quién te volverá a ver? Cuando pasen 7 años, ¿quién te volverá a ver? Cuando pasen 7 años, ¿quién te volverá a ver? ¿Quién te volverá a ver? Pastora de tu rebaño, rompiendo el amanecer. Pastora de tu rebaño, rompiendo el amanecer. Quisiera ser un pino en la arena, quisiera ser pa' cuando tú regreses, madre, volverte a ver. ¿Quién seguirá tu camino sobre la arena dormida? Sobre la arena dormida, ¿quién seguirá tu camino sobre la arena dormida? ¿Quién seguirá tu camino sobre la arena dormida? Sobre la arena dormida, entre alamedas de pino y estrellas entrecogía, entre alamedas de pino y estrellas entrecogía. Quisiera ser el lucero del alma, quisiera ser, y la luz del cielo poderla encender. Por carriles enfangados las abuelas armonteñas. Las abuelas armonteñas, por carriles enfangados las abuelas armonteñas. Por carriles enfangados las abuelas armonteñas. Las abuelas armonteñas llevan los brazos cargados con la plata de su dueña. Llevan los brazos cargados con la plata de su dueña. Quisiera ser la blanca media luna, quisiera ser para llenarte de plata la arena de tu piel. Si pasan 7 rocíos y no se apaga mi vida, y no se apaga mi vida,
el siglo XVII, con motivo de unos fuertes sequías, la Virgen del Rocío es trasladada a hombro de sus hijos desde la aldea marisbeña al pueblo del Almonte para que interceda y traiga la lluvia a los campos. Llanos y Tarajales fueron los caminos que la lleva y trae, que la lleva y trae. Llanos y Tarajales fueron los caminos que la lleva y trae, que la lleva y trae, ay, que la lleva y trae, que la lleva y trae. Y siguen a tu vera siempre las abuelas con el equipaje, con el equipaje, ay, con el equipaje. Y siempre al alba, ay, cuando a la pastora se le quita el velo, pa' que le vise la cara, la luz de los cielos. Del Rocío al monte, de Almonte al Rocío, marismas de arena que siempre ha cogido. Era por sequía, epidemia y plaga cuando tú venías, cuando tú venías. Era por sequía, epidemia y plaga cuando tú venías, cuando tú venías, ay, cuando tú venías, cuando tú venías. Y en la primavera vuelves a la aldea, a tu romería, a tu romería, ay, a tu romería. Y siempre al alba, ay, cuando a la pastora se le quita el velo, pa' que le vise la cara, la luz de los cielos. Trajiste la lluvia, caudal a los ríos, rebosaba el pozo, molía el molino. Milagrosamente crece tu rebaño, la fe de tu gente, la fe de tu gente. Milagrosamente crece tu rebaño, la fe de tu gente, la fe de tu gente, ay, la fe de tu gente, la fe de tu gente. Y son tus centinelas las noches enteras, al monteño siempre, al monteño siempre, ay, al monteño siempre. Y siempre al alba, ay, cuando a la pastora se le quita el velo, pa' que le vise la cara, la luz de los cielos. Curaste enfermos, le diste abrigo, llenaste los campos del más limpio trigo. Siglos de traslado y el pueblo almonteño camina a tu lado, camina a tu lado. Siglos de traslado y el pueblo almonteño camina a tu lado, camina a tu lado, ay, camina a tu lado, camina a tu lado. Y la indiferente, la lluvia relente nunca te ha faltado, nunca te ha faltado, ay, nunca te ha faltado. Y siempre al alba, ay, cuando a la pastora se le quita el velo, pa' que le vise la cara, la luz de los cielos. Se queda triste la aldea, la ermita blanca, la reja, las casas, las enramas, porque se va la paloma del palomar. Ay, que se fue la paloma en un revuelo, en un revuelo. Ay, que se fue la paloma en un revuelo, en un revuelo. Ay, que se fue la paloma en un revuelo, en un revuelo. Se quedó la ermita sola, mientras que la gente llora, mientras que la gente llora cuando le ponen el velo. Ay, que se va, la lleva a su pueblo, hasta el chaparrá, y el corazón rociero se va volando detrás.
con su equipaje, con su equipaje. Delante van las abuelas con su equipaje, con su equipaje. Delante van las abuelas con su equipaje, con su equipaje. Andando dejan su huella, con la plata de su dueña, con la plata de su dueña, cruzando los arenales. Ay, que se va, la lleva a su pueblo, hasta el Chaparrá, y el corazón rociero se va volando detrás. Son los hombres de la Virgen los que van en los costeros, los que en volanda la llevan bajo el candil de los cielos. En una nube de polvo va la pastora, va la pastora. En una nube de polvo va la pastora, va la pastora. En una nube de polvo va la pastora, va la pastora. Cuando la lleva en mis hombros, me sabe el camino a poco, me sabe el camino a poco, se me hace corta las horas. Ay, que se va, la lleva a su pueblo, hasta el Chaparrá, y el corazón rociero se va volando detrás. Ay, cómo te echan de menos las golondrinas, las golondrinas. Ay, cómo te echan de menos las golondrinas, las golondrinas. Ay, cómo te echan de menos las golondrinas, las golondrinas. Hasta la reja del templo y la marisma en silencio, y la marisma en silencio, el rocío por ti suspira. Ay, que se va, la lleva a su pueblo, hasta el Chaparrá, y el corazón rociero se va volando detrás. Palabra que se dice por la arena en los campos de rocío, en los campos de rocío. Palabra que se dice por la arena en los campos de rocío, palabra que se dice por la arena en los campos de rocío, en los campos de rocío. Paso detrás de otro y por delante el camino, paso detrás de otro y por delante el camino. Palabras que se dicen por la arena y llegan hasta el mismo corazón, y llegan hasta el mismo corazón. Si rociera mi huella, a rociero soy yo. Me pierdo caminando entre pinares por una senda cualquiera, por una senda cualquiera. Me pierdo caminando entre pinares por una senda cualquiera. Me pierdo caminando entre pinares por una senda cualquiera, por una senda cualquiera. Y siempre encuentro amapolas que hablen de la primavera, y siempre encuentro amapolas que hablen de la primavera. Palabras que se dicen por la arena y rompen el silencio sin querer, y rompen el silencio sin querer. Yo quisiera hacer camino y caminante a la vez.
compañera. La vara de eucalipto va conmigo como buena compañera. La vara de eucalipto va conmigo como buena compañera. Como buena compañera, traigo abiertos los sentidos y el corazón por bandera. Traigo abiertos los sentidos y el corazón por bandera. Palabras que se dicen por la arena y nunca más se vuelven a escuchar. Y nunca más se vuelven a escuchar. Me gusta la noche oscura porque siembra claridad. La mañana se escapa careando por esa linde del coto. Por esa linde del coto. La mañana se escapa careando por esa linde del coto. La mañana se escapa careando por esa linde del coto. Por esa linde del coto. Y un olor a Monte Nuevo viene andando con nosotros. Y un olor a Monte Nuevo viene andando con nosotros. Palabras que se dicen por la arena y solo aquí se puede repetir. Y solo aquí se puede repetir. O esa que es la marisma y cabe dentro de mí. Amparo, ponte tú aquí porque tiene que poner lo harto, ¿no? José Manuel, ponte aquí, tocayo. Aquí, ¿no? Para tener controlado todo. Pero ahí, por ejemplo. Bueno, muy buenas noches a todos. Lo que acabamos de ver es una película, una grabación en Super 8 del año 1971, del traslado de vuelta. Es una grabación que hizo mi abuelo y que, bueno, cuando la pasamos de Super 8, que tiene un montón de películas en Super 8, cuando la pasamos para ordenador, pues descubrimos el material que había de esa cámara de Super 8 que compró mi abuelo en Estados Unidos en 1970. Y a lo mejor como película no tiene un rango para ir a los Oscars, pero yo creo que como documento historiográfico, antropológico del Rocío, creo que merecía la pena y lo hemos disfrutado. Fue un traslado que yo evidentemente no recuerdo porque yo soy del año 91, que también fue año de traslado, pero que los que están en la mesa, pues desde el más joven a los más veteranos de la mesa, pues sí lo recuerdan. Ya nuestro presidente Santiago los ha presentado a todos ellos y la idea de esta charla es que sea pues una mesa redonda didáctica, divulgativa, en la que pues hablemos de cómo han cambiado los traslados, cómo han cambiado las venidas de la Virgen y sus regresos de nuevo hasta la aldea del Rocío. El ejemplo, pues el del 71, que ha sido gráfico, que lo hemos podido ver, pero bueno, aquí desde los más jóvenes, que están mis sobrinos en primera fila, por ejemplo, pues para que vean cómo han cambiado los traslados, que yo creo que ellos pues van a recordar seguro el de este año, serán de los primeros recuerdos que tengan, como a lo mejor mi padre, pues el primero que recuerda es el del año 71. Así que sin más, la mesa ya está presentada, creo que nos conocemos todos y yo creo que voy a empezar con Amparo, que además creo que tiene una sorpresa preparada, pero sobre todo la primera pregunta que lanzo es esa. ¿Cómo recordáis vuestras primeras venidas de la Virgen? ¿Cómo recordáis vuestros primeros traslados? Pero Amparo ha traído ante una sorpresa. Bueno, buenas noches. Los que me conocen saben que los protocolos no me gustan y una vez más me los salto. Siempre los agradecimientos se dan al final.
Pero yo quería darle personalmente y públicamente las gracias a Santi por acordarse, para invitarme a pasar un ratito con vosotros hablando de un tema que me tiene enamorada de siempre, ¿vale? Y que además disfruto compartiéndolo. Y entonces, para recordar este momento, pues he querido traer una persona que va a estar muy presente en el tema que vamos a tocar esta noche. Es una abuelita almonteña, como antiguamente la recordábamos, y con el pinito tan propio de nuestro camino, con su señalización, y queremos que lo tenga de recuerdo en nombre del Arco La Campana, ¿vale? Nos ha ayudado mucho las abuelas, no me gusta hablar de la economía, pero nos ha ayudado mucho para montar lo que vamos a montar dentro de unos días, ¿vale? Así que muchísimas gracias, Santi, y muchas gracias a vosotros por compartir este ratito también. Y me preguntaba, bueno, ¿cuál era mi primer tus primeros recuerdos? Ay, pues mira, mi primero, esto no es pintado, es de verdad, ¿eh? mi primera venida fue en el 49, ¿eh? Tenía 4 años. Y si me permitís, os voy a recordar 3 momentos que tengo que me han marcado siempre. El primero, mi padrino de bautismo era de Hinojo, Gorito, y lo recuerdo en un caballo blanco para ver a la Virgen. Lo hemos visto como en el caballo, los muros, los burros acompañaban a la Virgen. El segundo debería ser más frío que ahora, en agosto, porque recuerdo que me puso mi mamá un chaquetoncito blanco, y lo que yo lloré cuando volví de ver a la Virgen, porque el chaquetón no era blanco, era gris, de la cantidad de pólvora que me cayó. Y el tercero es el que me ha marcado para toda mi vida. Fue el primer año que vino el pastorcito, bueno, el niño de la Virgen, vestido de pastorcito. Recuerdo que me cuenta mi madre que lloraba todos los días porque yo quería un pastorcito. Entonces, mi madre, que era muy habilidosa, que era una tía fabulosa, pues yo tenía, en aquella época no había toda la gente, no tenía juguetes. Yo, por suerte, tenía más de uno. Y entre ellos tenía un muñequito de China que abría y cerraba los ojitos. Y una mañana, para mi sorpresa, que creo que es la sorpresa más bonita que yo he tenido en mi vida, mi madre me llama y me dice, mira lo que te tengo. Me había vestido mi muñeco de pastorcito y hasta hoy. En los términos que hoy dirían los jóvenes, si el pastorcito tuviera un club de fan, yo sería la presidenta. Dolores. Bueno, pues da la casualidad que la primera vez que yo hice el camino en un tractor fue el año de la película. Tenía yo 16 años. Te mojaste algo, ¿no? Me mojé algo. No me mojé tanto porque iba metida en el tractor y no me enfangué tanto. Pero ese era el año la primera vez que yo fui con las mayores de mi calle, que ya tenían novio y esto, en un tractor, con mi tata Pepa Pérez, con todas ellas, hicimos el camino. Claro, yo veo ahora este camino y veo los caminos posteriores, el cambio tan grande, tan enorme. Después lo he hecho andando, después lo he hecho en coche, ya rodeado, ya no lo hago casi de ninguna manera. Ya las piernas no me responden, pero bueno, sí que vamos paralelo al camino ahora y encontramos a la Virgen en los cruces, que también es muy bonito, compartimos con la gente que están allí esperando, vemos aquello que, yo no sé, yo lo veo como un milagro. Cuando vemos este foco alumbrando a la Virgen y esta cantidad de jóvenes, tanto y tanto, claro, los jóvenes son los que mejor pueden andar, también van algunos más mayores, pero sobre todo esa cantidad de jóvenes detrás de la Virgen me da por recordar que la juventud es lo mejor del mundo, y cuando alguien dice que el rocío es y lo que está alrededor de la Virgen es mucha juerga, y no hay nada más que un pañuelo puesto en la boca, una mochilita con una botella de agua y lo que lleve cada uno, un bocadillito, y caminar y caminar y caminar, sabiendo a lo que van y acompañando a lo más grande que tenemos. Entonces, pues fíjate, desde el año de la película, yo tengo también ya unos pocos de años, lo que pasa es que no me han salido tantas canas como Amparo, las tengo ahí un poco tapadas. Pero quiero decir que he vivido muchos traslados, pero todos diferentes, porque claro, las circunstancias y el tiempo nos han hecho ver las cosas diferentes y experimentar cosas diferentes, por supuesto.
Vamos a seguir por aquí con Pedro, con mi tocayo. Estamos por orden de antigüedad. La señora ha sido primero, yo creo que ahora le toca a Pedro, ¿no? Bueno, pues tu pregunta es mi primero recuerdo. Yo nací en el 49 y a los 2 meses aproximadamente vino la Virgen al monte para la bendición de la iglesia parroquial que la había restaurado. Y la primera venida que yo conocí fue la del año 1956. Y como recuerdo, me llevó mi madre a esperar a la Virgen, pero como era muy temprano, pues me llevó a casa de una amiga de mi abuela, la madre de mi padre, que tenía una choza en el Chaparrá, por la parte izquierda del Chaparrá, por la parte izquierda, tenía una choza, y ahí me dejó hasta que vino la Virgen por la mañana, que ya cuando se veía que venía por aquí, por el camino de los Tanajales, ya eso, entonces me despertó y fuimos a esperar a la Virgen allí a verla llegar y a verla descubrir el rostro. Ese es el recuerdo que yo tengo primero de la avenida primera que yo conocí. Y con respecto al traslado de esto, si después vamos a hablar, pero a mí, se lo he dicho a Santi, me he emocionado viendo las imágenes, porque yo lo viví personalmente, tenía entonces 22 años y salí con la Virgen desde allí y llegué con la Virgen acompañándola hasta la iglesia. Llegamos ya prácticamente sobre las 9 y pico de la noche, ¿no? Y ese para mí es muy entrañable y las imágenes que yo he visto ahí me han causado una sensación extraordinaria, porque he visto ahí a gente que ya han fallecido, amigos míos, y el trabajo extraordinario que hicimos para poder traer a la Virgen al Rocío. Pero como dice que más tarde vamos a comentar las imágenes, pues entonces le doy a José Manuel para que él tenga la palabra y ya que diga él más o menos cuáles fueron sus primeras sensaciones y su primera venida. Bueno, en primer lugar, buenas noches a todos y a todas. Gracias, Santi, Hermandad Matriz, por acordarse de este almonteño. Y Antonio, enhorabuena, porque tu padre puso y tú eres capaz de conservarla todavía, aunque tenga rayones, ¿eh? Bueno, yo nací un año de traslado, yo nací en el 56, quiere decir que yo ese año estaba en las nubes, ¿no? Pero sí viví mi primer traslado en el 63, que salió la Virgen el 24 de junio, si mal no recuerdo, salió para el monte por el derribo de la ermita. De aquel traslado me acuerdo perfectamente, como si fuera ahora mismo. Yo iba lo primero que me acuerdo es que para venir al Rocío, nosotros salimos, yo era un niño con 7 años, y venía con mi padre montado en un mulo y el grupo de amigos de mi padre todos montados en bestia, ¿no? Veníamos por el camino hacia el Rocío. Por la mañana se salía una garrafa de vino en el Cerón, varios panes, viandas y que no faltara nunca unas hachas y una zaun, porque esos hombres venían pendientes al camino en todos los detalles que había. Un agujero, una raíz, una rama que estaba baja. Eso lo iban cortando todo. Cada vez que se arreglaba algo, se rezaba una zarbe, un vaso de vino, una tapa y pa'lante. Y ese era el primer traslado que yo hice. Me acuerdo que mi padre se metía debajo de la Virgen y me decía, no te muevas de aquí, sigue con el mulo aquí. Y sí, cuando digo sigue con el mulo aquí, el mulo iba a metro y medio de la Virgen. Mi padre se metía debajo de la Virgen, yo me quedaba montado en el mulo y ahora cuando mi padre salía se volvía a montar en el mulo y continuábamos el camino. Una cosa que no se me olvidará nunca, no les faltaban salves a la Virgen en todo el camino. Eso era de 10 en 10 pasos.
Y además la Virgen andaba, cosa que ahora últimamente está costando trabajo. La Virgen andaba, y cuando no andaba, porque se paraba un poco la procesión por lo que fuera, se formaban aquellas cadenas de hombres, cadenas que iban enlazando los brazos unos con otros, y la Virgen corría. Yo he hecho de correo, eso a lo mejor hay mucha gente que me van a decir que eso qué es. Yo he hecho de correo de aquellos hombres de la Virgen que andaban el camino delante, viendo si podía haber cualquier otro obstáculo, y mandarme a mí, cuando andaban un trecho, y mandarme a las mujeres de las promesas, hoy se le llaman abuelas almonteñas, a las mujeres de las promesas, y de ahí aquel dicho que decía, venga la Virgen para adelante. Eso se lo decía yo, siendo un crío, a las mujeres, y las mujeres le avisaban a la gente que iban debajo de la Virgen, y la Virgen avanzaba, porque no había problema en el camino. De eso no estoy hablando, eso no fue en el 63, eso fue ya en el 70, cuando ya hice yo el camino con mi reunión. En el 70, el 71, este año, ahí lo hice con mi reunión, venía mi hermano conmigo también, volvimos después los dos montados en ese mulo, tapados con mantas, porque la ropa la llevábamos mojada, se había mojado, cambios de ropa que nos había echado mi madre en el serón, también nos las pusimos y se mojaron. Y con mantas entramos nosotros a las 12 de la noche, después de dejar a la Virgen de Rocío, a las 12 o la 1 o qué sé yo, o las 2 o las 3 de la mañana. Entramos por la calle Alcantarilla, un tropez de gente. El mulo se lo llevó otro, sí, pero nosotros entramos, porque el mulo es que se lo llevó otro porque era de otro. Exacto. Entonces, recuerdos de mis traslados. Yo tengo vivido ahora mismo del 63 para acá, me parece que, sin contar este, porque no se sabe lo que puede pasar, me parece a mí que son 9 traslados, me parece. Todos, tengo que decirlo, todos diferentes. Y aunque a lo mejor está feo decirlo en bocas de un almonteño, para mí estamos perdiendo facultades. Estamos perdiendo facultades, y no debe el almonteño de dejar perder ni un punto, ni una coma de lo que nos enseñaron nuestros ancestros, porque ellos están asomados ahí, nos están guiando paso a paso por el camino. Estamos perdiendo muchas cosas, pero todavía la llama de la fe, de la candela de la Virgen sigue ahí, y sigue, y eso es lo que tenemos que conservar. Muchas gracias, y le paso la palabra. Bueno, ahora nos meteremos en materia de que se ha perdido o no se ha perdido, que hay que recuperar, que se mantiene. Pues bueno, ha abierto ahí un debate importante, pero bueno, sí. La familia lo último, ¿eh? Lo último será lo último. Era por edad. No, hombre, no pasa nada. Que quería cambiar de tema, ¿no? Bueno, buenas noches a todos. En relación a mi primer traslado vivo era el 63, tenía 2 años, lógicamente no me acuerdo de nada. Mi primer traslado para mí de memoria fue en el año 70, donde aquel día yo vi en casa que la Virgen se iba, pero yo tenía 8 años y yo veía que a mí lo que querían era dejarme acostado. Entonces aquello me costó a mí un disgusto horroroso, una llantina increíble. Mi padre al final dijo, bueno, pues se monta a caballo. Y hice el traslado. La verdad que hice el traslado, fue maravilloso, tengo un recuerdo imborrable. No tiene nada que ver con los traslados hoy día, lo hemos visto en las imágenes, que fue un año antes, porque lo que estoy hablando fue de la ida de la Virgen hacia el monte y la película es de la vuelta hacia el Rocío. Pero realmente se podía ir a caballo. Habéis visto una pareja de la Guardia Civil detrás del paso de la Virgen todo el tiempo, eran otros caminos, eran otros tiempos. Lógicamente debe de cambiar todo en base a cómo va evolucionando, ¿no? Pero vamos, también quiero decir que en aquellos tiempos los padres no es como los de ahora. Mi padre dijo, el niño ha venido, cuando llegamos al monte, ya la Virgen la destapan en el chaparrá, muy bien. Y claro, ellos ya se quedaron por el monte y volvían para atrás. Dice, no, el niño ya es mayor para venir a caballo, ahora se vuelve a Rocío a caballo.
Eso hoy día los padres no lo hacen, pero es simplemente una anécdota. Tengo un gran recuerdo de ese primer traslado. Y han ido cambiando. Antes de hablar de lo que han cambiado o no han cambiado, me gustaría preguntar a la mesa, pues en concreto, como hemos visto las imágenes del año 71 y ese traslado de Huerta, el que os acordáis todos porque todos lo habéis vivido, ¿cómo lo recordáis? ¿Cómo fue? Pues lo comentábamos antes de empezar, que desde el año 71, y gracias a Dios, gracias a la Virgen, no ha vuelto a llover en un traslado de Huerta de la Virgen, pero ¿cómo vivisteis ese personalmente? Con esa, bueno, pues con ese hándicap de que lloviese prácticamente todo el camino. Bueno, yo lo recuerdo perfectamente y antes, como tú has dicho, lo hemos estado comentando. Vinimos una pandilla, entre ellos familias y demás, y recuerdo que uno de los médicos que hemos tenido en Almonte estaba recién llegado y hizo el camino con nosotros para coger la experiencia que le encantaba y de hecho no se movió del lado nuestro todo el rato. Pero nosotros teníamos entonces la casa en construcción y cuando llegamos, parece que estoy viendo a mi madre y mis tías sentadas delante de una catalítica Super Ser con la bombona a todo, porque llovía demasiado y hacía incluso frío, no solamente llovía. Y recuerdo que este médico pone los pies para secarse un poquito y claro, cuando se le secó el barro iba descalzo. Había perdido los 2 zapatos por el camino, no se había dado cuenta. Y recuerdo también que a la altura de la Hermandad de Bonares, allí había una laguna impresionante, que los que son un poquito así mayores como yo, creo que lo recordarán. Allí la Virgen se tuvo que parar un buen rato porque se cayeron una serie de personas y se la pasaron mal para poderlo sacar de aquella laguna tan inmensa que había delante de la Hermandad de Bonares. Y fue bonito. Y fíjate, me recordó en una de las veces que ya la Virgen venía para acá desde hace un poquito de estos últimos traslados, cuando se fue la luz en Almonte, que se para la Virgen y no se movía nada. Bueno, pues aquel año lo recuerdo, que en la puerta de la Hermandad de Bonares se llevó la Virgen un buen rato parada y no se movía nada. Son imágenes que la tiene en la retina y no se te olvida, ¿no? Porque te impresiona de que aquella masa tan enorme que llevaba la Virgen en un momento parase y respetara todo aquello que pasaba allí delante y gracias a Dios no pasó nada, ¿no? Así que también un recuerdo muy bonito. Es que yo tengo ya 12 venidas y entonces tengo de todas montones de anécdotas. ¿Cómo recuerdas tú, ya no venidas, sino la vuelta de ese 71, Dolores? Pues no la recuerdo demasiado, no lo sé por qué, o sea, era que estoy perdiendo también un poco la memoria, pero lo que recuerdo es que la vuelta para acá, que es de día, entonces disfrutábamos muchísimo porque claro, los padres no te dejaban tan joven ir a los sitios como no fuera con gente conocida, pero iban una gente tan aparente en este tractor que vinimos de Huerta y claro, era otra historia diferente, es diferente ver a la Virgen para allá de noche, que es como más serio, más pendiente de ella, todos los hombres pendientes de ella, pero la vuelta era como más festivo, más de día, más de compartir, más de con el tractor de al lado, con el coche de al lado. La verdad que lo recuerdo así, como más festivo y menos preocupante que cuando iba la Virgen de noche para allá. Que tampoco, eso no se ha perdido, ese sentimiento parece que sigue siendo igual, ¿no? También porque la venida llega a la Virgen y la vuelta también es a un día de que empiece Rocío Grande, parece que es todo ya, más festivo. Exactamente, ya empieza como más festivo. Lo recuerdo como con mucha alegría, compartiendo, claro, yo era jovencilla y estas cosas las vivía como que los padres no te dejaban ir a muchos sitios, pero ahí pues fue un día entero detrás de la Virgen y con tanta gente que lo recuerdo así con muchísima alegría. ¿Por aquí cómo recordáis el año 71? La huerta. Bueno, yo la huerta del 71, como he dicho antes, tenía 22 años y la recuerdo cuando salimos de las 11 de la noche por ahí, empezó a caer unas mijitas y... ¿De la Virgen sobre qué hora salió? Salimos sobre las 1:30 por ahí. Pero a partir de las 10:30 a las 11 empezó a llover, pero una lluvia esa fina, y salió la Virgen con
con un impermeable blanco, transparente, de la parroquia, exactamente. Pero cuando llegamos casi a la placita de Andalucía, pues era todavía muy temprano para entrar en el Chaparrá, y por la calle Avenida de la Virgen nos fuimos un poco para atrás para hacer un poco de tiempo. Pero lo bueno fue cuando llegamos al Chaparrá. Entonces, estando preparando a la Virgen para salir para el Rocío, pues se levantó una tormenta muy grande con aparato eléctrico y empezó a caer agua, pero a caer agua. Y empezó a correr la gente para las casas de Juía. Y, en fin, se quedaron allí, nos quedamos allí los que fueran. Y, hombre, fue un verdadero atrevimiento porque era una manta de agua. Entonces salimos y cuando ya iba llegando a la Virgen, a lo que es la placita esa que están los ciervos allí, antes de llegar va la trocha, que está la calle Beque a la derecha, empezó un hombre allí. Yo no voy a nombrar a nadie, nada más que un hombre, porque a mí me gusta hablar de Armonte, no me gusta personalizar el tema de la procesión en nadie. Empezó un hombre allí delante del paso: vámonos por aquí, por la calle esta, que nos vamos por la carretera, vamos a irnos por la carretera con la Virgen, porque el arroyo está, o sea, el camino está que no se puede pasar. Y entonces se pusieron delante del paso otros cuantos de hombres allí ya con 60 años. ¿Pero quién ha dicho usted eso? Si ya nos vamos allí delante del paso, venga, la Virgen a su camino, ¿qué carretera ni carretera? Y entonces nos fuimos al camino. Entonces el pueblo terminaba donde está el Colegio de los Llanos, un poquito más para adelante, y después estaba la noria, una noria del tío Cala, aquí una huerta que tenía allí un poco más para adelante a la izquierda. El camino tenía entonces unos 8 metros, 7, 8 metros por ahí. Y era un fangá, echaron correa de eucalipto un poquillo allí para que la gente no se resbalara y tal. Pero la subida del puente de los Olivarejos para arriba de esa cuesta hasta llegar al Alto de los Pajares tuvo tela marinera. El agua iba el agua corriendo por el camino, ¿no? Y hasta que no llegó a donde tenéis los marismeños, por ahí ya entraban en el Pinar, es cuando escampó. Y hemos visto ahí unas imágenes que me ha preguntado Santi, ¿cómo es que está la gente? Ese es el arroyo donde estaba don Manuel Mateo diciendo las arves, y le he dicho, no, ese no es el arroyo. Cuando nosotros llegamos al arroyo con la Virgen, se metieron dos o tres mulas allí y le llegaba el agua casi 1,5 metros, lleva 1,5 metros de agua corriendo. Entonces, vamos por abajo no puede ser, tenemos que seguir por el puente. Cuando ya llegamos allí, pasamos el cruce este que le decimos el merendero, el primer cruce para allá, y él me ha dicho, Pedro, ¿cómo es que está la Virgen allí metida en eso y está la gente con el agua hasta aquí, hasta la rodilla? Porque pasado el cruce, ahora está la pista esa, una pista que se hizo en el 83, 82, pero la Virgen cogió un poquito a la izquierda, que había un hondilón muy grande y estaba lleno de agua, y por aquí, y entonces nos metimos por allí, y don Manuel Mateo, que era el coadjutor de Almonte entonces, le dijo a la Virgen una salve, estando la Virgen allí en el de esto. Después pasamos el lote, que era entonces era eucalipto todo, hasta prácticamente la entrada del Rocío. Y entramos en el Rocío. Bueno, lo del lote fue tremendo también, porque ya lo habéis visto vosotros ahí, el barrizal que tenía, dejó arena de haber estado, porque esa primavera del 71 fue una primavera muy lluviosa. Y entonces el campo estaba lleno de agua, estaba empapado la tierra. Y aquello era un metepié y sacapié por allí, por donde están las parcelas ahora, que era el lote. Y llegamos al Rocío sobre las 8 de la tarde por ahí. Y se descubrió la Virgen donde era normal, que es aquí en el testero de Cristóbal Villa, enfrente de donde está el puesto de los churros, aquí enfrente, ahí ponían una mesa de eso y ahí se descubrió la Virgen. Y ya cogió por aquí, por la calle Rociana, para entrar en el esto. Entramos aquí, sería las 9:30 de la noche por ahí, con la Virgen. Pero el camino fue un camino de agupa,
de trabajo, de fango, pero qué maravilla de camino. Bueno, yo he contado ya parte de la huerta de ese camino, que como he dicho, ya nosotros íbamos prácticamente en reunión. Yo tenía ya 14 años y ya íbamos en reunión con los amigos. Y lo que sí está claro es que antes aquellos hombres no eran personas. Eso era lo que hoy es la inteligencia artificial. Muchos analfabetos, pero para los temas de la Virgen tenía claro qué es lo que tenían que hacer siempre. La laguna, lo que habla Pedro cuando se ven las imágenes, eso se llama la laguna de Agualázaro. Eso, según me contaba a mí un viejo historiador de Armonte, como era Antonio Díaz Valladolid, Antonio de la Jolí, la Virgen ha llegado a pasar por ahí con el agua, los hombres que la llevaban con el agua al pecho. El agua al pecho y la Virgen pasando. Está muy claro de que siempre antes de llegar la imagen al sitio ya había sido inspeccionada por gente a caballo, incluso andando. Había un dicho también cuando decía que la Virgen tenía que coger por el puente, estamos hablando del puente de los Olivarejos, y hubo uno que dijo, no me acuerdo si aquello fue en el 71 también, no, sí, en el 71 cuando dice, no, por arriba del puente no, por debajo porque eso es de ser muy señorito. Y fue, exacto, y lo tiraron, exacto. En fin, que Pepe Naranjo, exacto. Sí, no, pero, hombre, no, si se sabe porque en el pueblo todos los que intentamos descarbar un poco la historia bueno, la cuestión que yo he vivido traslados de todas formas. He vivido salir la Virgen cubierta del santuario y he vivido aquella primera vez que se cubrió en la puerta de la Hermandad de Madrid. Que fue en el 84. No, 77 me parece que no, 84. 84. Vamos a ver. En el 77 también salió descubierta de la iglesia. Salió descubierta en el 77. Exactamente. Pero cuando llegamos aquí a la frentura de la Hermandad de Huelva, en el llano oeste, entonces venía Anita, la madre de María del Carmen, y de Anita, la pobre, en paz descanse, con Joaquín, con su marido, venían con el capote y con las cosas de la Virgen para esto. Y ya nosotros habíamos sacado la Virgen antes, sobre las 7 de la tarde entonces. Y de ahí empezamos a decir, pues vámonos para la iglesia para ponerle las cosas y taparle el rostro a la Virgen. Volvimos, la pusimos en el altar y ya salió derecho al monte. Eso se hizo todo en media hora. La Virgen salió aquel año a las 3:30 de la tarde. Salió a las 3:30 de la tarde. No, más tarde. A las 7 de la tarde. Y en media hora entró y salió otra vez cambiada, ¿sí? Bueno, pues ya está. Y yo llevarme aquí me podía llevar hasta llenar 3 libretas. Pero que está muy claro de que los traslados de la Virgen tienen que seguir oliendo a idas y venidas de la Virgen a visitar Pueblo de Almonte. Y lo he dicho antes y lo vuelvo a decir, porque lo he hecho en falta. Que no les falten a la Virgen, ya no es los tiros de escopeta, porque los tiros de escopeta ya se están, pero que no les falten aquellas salves y aquellas sonrisas en la cara de los almonteños, porque eso también se quedó escrito en el libro de la memoria del almonteño, que debajo de la Virgen hay que disfrutar. Que debajo de la Virgen hay que disfrutar. Tenemos que disfrutar. Y siempre andando con ella para adelante. Sí, como bien dice Antonio Ramos, en el vídeo se ve que por más que esté lloviendo, por más fango que haya, la sonrisa en la cara de todo el que está debajo de la Virgen
no la pierde nunca. Papá, ¿cómo recuerdas tú el del año 71? Bueno, realmente no quiero ser repetitivo porque ya prácticamente esto está... Y no entiende más de esto que yo. Que no quiero ser repetitivo porque realmente ya se ha dicho todo, ¿no? Yo tengo grandes recuerdos de ese traslado porque también lo hice completo, fue el segundo que hice completo. Llovió muchísimo, costó horrores porque era fango por todos lados. Realmente, como se ha visto en la película, los pies se enterraban en el fango, ¿no? Y fue muy duro. Pero realmente se llegó a Rocío en hora, porque se llegaría, era sobre las 8 de la tarde o así. La Virgen se destapó ahí en el eucalipto antes de entrar en la calle, que entonces era simplemente lo que es la calle y entrar, o sea que no es como hoy día que nos vamos a casi a la afuera de Rocío a taparla o destaparla, ¿no? Y nada más, no quiero ser repetitivo en todo lo que se ha dicho. Bueno, como vamos a ir terminando, voy a hacer una pregunta, lo mejor más abierta. Si hemos hablado de los caminos, los traslados que recordaba cada uno, sus primeros, como recordaba el de la película, ¿cómo veis que han cambiado los traslados? ¿Cómo han cambiado? Es una pregunta muy abierta, pero de esos primeros pensamientos a lo que vamos a vivir en este 2026, o lo que recordáis del 19 o el 22, cuando volvió la Virgen, ¿cómo han cambiado? ¿Qué ha cambiado para bien? ¿Qué os gusta menos y os gustaría recuperar? Pero sobre todo, ¿cómo han cambiado los traslados? Y ahora voy a empezar por mi padre, y para que sea al revés y no nos pisemos, y vamos a hacerlo al contrario. Bueno, pues realmente yo que he vivido ya bastantes traslados, un traslado al año siguiente no se parece prácticamente en nada. O sea, evoluciona, ha pasado 7 años, pero cambia totalmente. Y conforme pasa otros 7 años, no tiene nada que ver. Esa es mi sensación, que evoluciona totalmente. Lógicamente es que se lleva a la Virgen a su pueblo y viene de su pueblo a Rocío. Eso es lo esencial. Pero cómo se lleva y cómo vuelve, no tiene nada que ver. O sea, en estos traslados estamos viendo que era el pueblo de Almonte quien acompañaba a la Virgen a ir al monte, y algunos ha llegado poco que acompañaron a la Virgen, poco. Cada vez, gracias a Dios, que yo no estoy diciendo que no venga la gente, lógicamente la gente tiene que venir y me parece maravilloso, pero va cambiando de la noche a la mañana, ¿no? Entonces, todos los traslados, desde que yo conozco, no se parece ninguno al siguiente. Bueno, yo ya lo dije anteriormente que esto cambia de 7 en 7 años, cambia. Esto ahora mismo, de ir acompañando con bestia la procesión de la Virgen, a que no se puede andar siquiera, pues la verdad, yo me gustaría recuperar desde el principio, desde la antesala de las idas y venidas de la Virgen, me gustaría recuperar lo que es la faena en las calles. Yo no sé si esto hace 7 años ya le veía yo que se iba perdiendo un poco la esencia, porque los chavales no están, porque las personas van faltando. Pues este año que ya yo he empezado a trabajar en las calles, por mi calle no pasa, pero yo arrimo el hombro, como se suele decir en el monte. Eso tendremos que empezar a recuperarlo para que no se pierda, Y después el camino. El camino, yo lo único que sí le aconsejo a todo el mundo, que tenga mucho cuidado este año. Que tenga mucho cuidado, porque el camino, si hace 7 años eran 1 millón de personas, no sé si habría más o menos, pero que este año se espera mucha gente. Y el camino es diferente totalmente al que hemos vivido otros años. Es lo mismo de ancho, lo mismo de grande, la misma arena, lo mismo, pero que tengamos mucho cuidado en ese camino, ¿eh? La Virgen va ahí con el guardapolvo cubriendo a toda la gente, pero por si acaso se le queda alguno rezagado por detrás. A mí me ha gustado mucho esa forma de medir.
Hace 7 años hubo 1 millón de gente y esta vez se espera un viaje de gente. Sí, porque... Pero un viaje grande, cargado de gente. Tu pregunta, ¿cuál es la pregunta? ¿Cómo han cambiado, Pedro? Es muy abierta, pero Bueno, ¿cómo han cambiado desde tu bueno, primer mira, pensamiento? mucho. Por ejemplo, el traslado del 70 o del 66, no teníamos problemas. Sabíamos que llegábamos al Chaparrá a 2 horas y salíamos de aquí a las 9 de la noche. No teníamos problemas. Antes de salir, cogíamos aquí un pan y una ración de queso, de chorizo y de salchichón, que se preparaba en la tienda de Antonio Ruiz en la calle Niebla. Y entonces, en 2 puertas grandes esas de pita, estaba el pan y los bocadillos, y 2 municipales controlándolo a la gente para íbamos allí, cogíamos nuestro bollo, nuestro pan y el papel con el queso envuelto, y nos sentamos aquí en las aceras de aquí de Ardezo, y ahí nos comíamos eso esperando que ya era las 8:30, las 9 de la noche para salir con la Virgen. Y ahora la gente no tiene en cuenta la necesidad que tenemos de volver otra vez a salir a esa hora, por el bien de la propia imagen. No por nosotros, que tenemos que acostumbrarnos a todo, pero por la propia Virgen. Y hay una diferencia abismal de hora. Los hombres de entonces serían una gran mayoría analfabetos, pero como yo he dicho antes, pero para las cuestiones del rocío les funcionaba bien la mente y lo razonable. Lo que no es razonable es salir a la hora que estamos saliendo. Y ahora tenemos también que con la cantidad de personas que vienen, pues estamos pensando si podemos llegar al monte o no podemos llegar al monte a las claras del día, que tiene que estar la Virgen allí para descubrirle. Estamos pensando, ¿llegaremos o no llegaremos? Hay espacios donde se corre, no se puede andar con la Virgen ligero, porque entra una cantidad de gente en esos 5 kilómetros que hay de parcela, vallado a izquierda y derecha, entra un volumen de personas tan grande que le impide que la Virgen vaya al paso suyo para poder llegar al monte a la hora. Yo me preguntaba a Santi antes que más o menos sobre qué hora podíamos estar en el Merco, pues desde el año 84, la avenida del 84, que salimos sobre las 4 de la tarde por los problemas que teníamos en el camino, tuvimos que salir más temprano porque queríamos atravesar esa parte de camino de día, por las amenazas que habíamos tenido. Entonces, pero el cruce más o menos ahora, en las horas que se viene saliendo, el primer cruce de aquí del Merco tiene que ser entre las 12, 12:30, para poder llegar al otro cruce sobre las 2:30, y está en el puente sobre las 5 de la mañana o 4:30, 5 de la mañana, para entrar en el pueblo sobre las 5:30 y ir tranquilamente al Chaparrá, disfrutando de las calles de esas de la avenida esa del Chaparrá, ¿no? Hasta esto, que no, la otra vez llegamos sobre las 6:15, 6:20 de eso, y resulta que entró la Virgen corriendo hasta el Chaparrá. Esas son más o menos algunas diferencias que yo veo, Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con Pedro, porque es un abismo. Es un abismo que estoy de acuerdo con Pedro, porque esa diferencia influye muchísimo en la procesión de la Virgen, en la entrada de la Virgen al monte, en la entrada de la Virgen en el Chaparrá. Van los hombres con ese agobio de que llegaremos, no llegaremos, ahí relajados varía mucho.
La procesión, la manera de llevar a la Virgen, la manera de disfrutar de las calles que están trabajando todo el año. Y por ejemplo, en este caso sería la calle el Camino de los Llanos, la entrada en el pueblo, lo que disfrutarían menos, porque la Virgen entra corriendo, ni los vecinos, ni los que han trabajado, ni ninguno de ellos disfrutan viendo a la Virgen correr porque no llegan al Alto del Molinillo a su hora. Entonces es fundamental que vaya mucha gente, por mucha gente que vayan, tiene que ir un grupo grande de ustedes diciendo la hora y la hora, y ir controlando. Eso es muy importante, por el disfrute, por la entrada del pueblo y sobre todo por llegar a su hora, por no fallar, ¿no? Yo lo veo así. Pero Dolores, yo me pregunto, yo incluso me despierto de noche pensando en ese camino. Y me despierto de noche porque yo digo, vamos a ver, si hace 7 años ahí no se podía andar, este año que va a venir, la gente que va a venir, ¿cómo se anda? Porque hace 7 años presencié yo espectáculos también con los tractores de las luces. Es que, Pedro, la gente de hoy estamos perdiendo la memoria, porque tú no lo has conocido tampoco posiblemente, o no sé, sí, tú sí la has podido conocer. La Virgen iba alumbrada por dos faroles, uno a cada lado, delante de la Virgen, uno a cada lado. Hoy, pues nos peleamos con lo de los tractores, porque ellos, ¿qué hacen ahí? Es que tenemos que ir gente delante de los tractores abriendo paso para que no ocurra nada, y tenemos que ir gente delante y que se nos meta en la cabeza a la gente de Almonte que tenemos edad todavía. Yo no tengo ya edad de eso, ¿para qué me voy a poner a mi hijo? Y cuando salga bajo la Virgen no se puede ir, porque como no lleva bestias para tener cuidado con ella, no se puede ir para adelante o quedarse atrás, no, tiene que irse justamente delante de la Virgen, y la Virgen tiene que llevar un hueco por lo menos de 20 metros, que la Virgen pueda ir andando, que no deje de andar, porque como no sea así, este año a las claras del día no se descubre la Virgen. Yo viví cuando llegamos al camino, la entrada del camino, que está la cerámica con la Virgen a la entrada. Como venía la gente abierta y venía la Virgen, y cuando llegamos a entrar en el camino a 21,80 que tiene el camino de anchura, pues entra esa gran cantidad de personas delante de la Virgen. Allí yo viví momentos de personas que no sé cómo pudieron salir de allí, algunas se cayeron en unas pencas que hay a la izquierda y otras dando gritos porque estaba toda la gente presionada. La Virgen venía, apretaba y toda la gente no podía entrar en el camino al mismo tiempo. Y allí muchas personas pasaron mucha fatiga. Por eso digo que hay mucha gente, pero la gente tiene también que irse adelante y no quedarse. Todo el mundo no puede ir al lado de la Virgen. Hay 1,5 millones de personas y tiene la gente que pasa antes para que no pase esas cosas. Bueno, termino yo, ¿vale? No olvidemos que la avenida empieza cuando sale la Virgen de la ermita hasta que llega a la parroquia de Almonte. Es que estamos obviando una parte muy importante, que es el recorrido por el pueblo, donde estamos implicadas muchísima gente, y permitirme que me diga que soy una mujer de arco y quizás esté un poquito defendiendo lo que me compete, ¿vale? Nosotros hacemos un gran sacrificio, un gran esfuerzo, pero con una ilusión inmensa, y el denominador común de todos los arcos es ese, la ilusión de ver a la Virgen debajo de nuestro arco. Un poquito haciéndole más fuerza a lo que decían mis compañeros, es verdad que hay tramos que la Virgen va tan rápida que las personas que estamos volcadas durante 7 años, porque esto no es cuestión de trabajar un mes o 2, sino es todos los 7 años para poder ponerle el arco a la Virgen y verla debajo de él. Hay tramos que la Virgen pasa corriendo y se quejan las abuelas, la gente mayores, porque no le da tiempo ni verla. Pero es que la gente de arco también nos quejamos,
porque es que de nuestro arco muchas veces se va la Virgen antes que termine la salve. Y yo lo reivindicaba el otro día, por lo menos esperar y valorar el trabajo nuestro, que lo hacemos con mucho cariño, mucho esfuerzo, mucha ilusión, y la recompensa es verla debajo del arco. Y qué menos que nos dé tiempo de rezar por lo menos dos salves, una por nosotros y otra por los que ya no están, que estuvieron tantos años llevándola y arreglando las cosas. Y hemos dicho de los cambios, como tú apuntabas, de las venidas y de las idas. Voy a centrarme un poquito, ya un poquito tarde, pero creo que os va a gustar. Me voy a centrar un poquito en los arcos. Yo he tenido la suerte de nacer en una familia de arcos, y en casa de mamá Lola, en el doblado pequeñito, siempre estaba un arco sencillo, humilde, pero muy querido por todos, que salió de las manos de Juan Sagalejo, un gran artesano de la madera de Almonte, y era simplemente un arquito grande y dos pequeñitos a los lados, muy sencillo. Ella juntaba ella en torno a la camilla los gestores de su sala y alcoba y adornaba el arco con eso. Después evolucionó, la madera se estropeó, pero muy bonito, porque en el año 84, un trocito de ese arco, yo estaba ya trabajando en los llanos y le dije a los críos, irse a los corrales y decirle a las mujeres que os dé las flores que tienen. Y eran casi todas las flores de rositas de pitiminí, y pusimos el arco y fue una cosa preciosa de romero y todo de flores. Fue maravilloso en la puerta del colegio y además hecho por los niños, los abuelos, los papás, fue toda la comunidad educativa. Ese arco se quedó muy antiguo y entonces otro gran artesano de la madera, Matías, nos hizo un arco precioso. Siempre nuestro arco ha destacado porque siempre han llevado un sol, nos encanta. Como es el primer arco que visita la Virgen, después que va destapada, pues siempre nos gusta que ese resplandor que ella nos dimana y el niño, pues que lo tenga también nuestro arco. Fue un arco que después se fue también estropeando y entonces otro chaval de Almonte, Antonio Conde, con su socio, nos hizo una hornacina y aprovechando la leyenda que nos contaba mi padre de San José famoso, porque mi padre era un hombre muy implicado también en las cosas de la Virgen, igual que mis hermanos y mis sobrinos, toda la familia. Y fue un arco que causó mucha sensación porque, claro, veo un San José tan alto allí puesto, vestido que se le movía, parecía que iba como Superman, parecía que iba a salir volando. A la vuelta, Fernando Pitito, pues encargó también el niño, entonces teníamos a Pedrito Fernando y a San José encima del arco. Bueno, pues ya en el 2005 vimos que las maderas estaban muy mal y entonces tenemos el arco que vaya a poder comprobar. El día 13 ya lo montamos. El día 20, si Dios quiere, os invito a que estéis en el arco La Campana para que disfrutéis con todas las personas del entorno, porque da la casualidad que no pasan por ninguna de nuestras puertas. Somos cinco calles y no pasa por ninguna puerta. Pero sin embargo estamos todos volcados y ya con todo preparadito, esperando que llegue. Y de aquí hago de nuevo el llamamiento que he hecho en la televisión. 2 salves como mínimo, una por nosotros y otra por los que se fueron. Muchas gracias. Bueno, y como suelen terminar también en estas mesas redondas, si alguien quiere decir algo, si alguien quiere participar, si alguien quiere hacer alguna pregunta, pues este es el momento. Pues diga usted. Vamos a dar por terminado este ciclo de charlas de verano en el patio de la Casa Hermandad y al final es eso, ¿no? Pues la tradición, lo que hemos llevado de nuestros mayores, de la suerte. Yo hoy vengo con mi hija, con mi mujer que está embarazada y bueno, pues lo que queremos es que dentro de 7 años nos volvamos a ver todos aquí, todos, y para rezar una salve por los que estamos y por los que no estamos. Así que muchas gracias y viva la Virgen de Rocío. Vamos a entregar algo antes de... Muchas gracias. Muchas gracias. Dirá alguno para que me lo tiene que ver con el traslado. Disculpad la forma, pero muchas gracias. Gracias. Es la medalla que se ha hecho del traslado. Hombre, eso es. Bueno, ahora sí, salve.